Una brillante niña negra sufre acoso constante por parte de un profesor racista que, sin saberlo, ataca a la hija del director. A medida que aumentan las tensiones, se revela la verdad y tiene consecuencias impactantes. ¿Se hará justicia? ¿Puede la escuela cambiar para mejor? Observe para descubrir cómo se desarrolla esta apasionante historia. El sol colgaba bajo en el cielo proyectando un cálido resplandor dorado sobre el pequeño pueblo del sur de Florida donde Lena Davis vivía con su familia. El pueblo era una comunidad unida donde todos se conocían o al menos creían conocerse, pero a pesar de toda su calidez y encanto, todavía había corrientes subterráneas de división. Susurros de tensión que permanecieron de una época más fea no mencionados, pero sentidos por aquellos que tuvieron que soportar su peso todos los días. Lena, una brillante y tenaz niña de 11 años, estaba parada en la puerta principal de su casa ajustando las correas de su mochila. Su padre, el señor Davis, estaba detrás de ella observándola con una sonrisa. Estaba orgulloso de la diligencia de su hija y la forma en que abordó su educación con la misma seriedad que le había inculcado desde que era pequeña. ¿Estás lista, Lena?, preguntó con su voz profunda llena de calidez y amor. Era un hombre alto con una presencia tranquila, el tipo de persona que la gente respetaba naturalmente. Como director de su escuela había trabajado duro para ganarse la confianza y la admiración tanto del personal como de los estudiantes, pero como su padre, se preocupaba por ella como cualquier padre lo haría. Sí, papi, respondió Lena mirándolo con una sonrisa decidida. Siempre estoy lista. El señor Davis se rió entre dientes. Esa es mi chica. Ahora asegúrate de mantenerte enfocada y seguir siendo la chica inteligente y amable que sé que eres. Lena asintió. Sabía que su padre creía en ella y eso marcaba la diferencia. Había visto lo duro que trabajaba para hacer de la escuela un lugar mejor, cómo se preocupaba por cada estudiante que entraba por esas puertas. Sintió el mismo sentido de responsabilidad de enorgullecerlo. Cuando Lena salió de la casa sintió el peso de la expectativa sobre sus hombros, pero no de una mala manera. Disfrutaba de la escuela, disfrutaba aprender y ser desafiada, pero mientras caminaba por las puertas principales de la escuela, algo en lo profundo de ella se sintió incómodo, como un pequeño nudo apretándose en su estómago. Había oído hablar de M. Harper, de otros estudiantes habían susurrado sobre cómo al nuevo maestro parecía no gustarle ciertos estudiantes, especialmente aquellos que no se veían bien como ella. M. Harper era una mujer alta con rasgos afilados, siempre impecablemente peinada, su cabello recogido firmemente en un moño severo. Ella exigía atención en él momento en que entraba en una habitación, pero no de una manera que hiciera que las personas se sintieran inspiradas. No, la señorita Harper exigía control. Sus ojos fríos y calculadores tenían una forma de hacer que los estudiantes se encogieran en sus asientos. Ella no gritaba a menudo, pero su tono era suficiente para cortar el aire como un cuchillo. Este era el primer día de Lena en la clase de M. Harper, y aunque estaba emocionada de aprender, no podía quitarse la sensación de que las cosas podrían ser diferentes aquí. M. Harper había vivido en la ciudad solo por unos pocos años, después de haberse mudado después de que la carrera de su esposo fracasara en la ciudad cercana. Ella una vez había sido una mujer llena de esperanza, con sueños de una familia feliz, pero esos sueños se habían hecho añicos. Hacía mucho tiempo su esposo se había vuelto bebedor, culpando a todos sus fracasos menos a sí mismo. Los bares que frecuentaba estaban en la parte negra de la ciudad y cada noche llegaba a casa oliendo a whisky barato y rabia. Eso solo alimentaba más su odio. Ella no lo decía en voz alta, pero M. Harper había llegado a despreciar a los negros. La gente en su mente eran los responsables de su miseria. Su marido se había consumido en su vecindario, y aunque él fue quien la abandonó emocionalmente, ella los culpó por su ruina. Era una creencia venenosa y había endurecido su corazón con los años. Ahora, como maestra, M. Harper dominaba los sentimientos bajo un fino velo de profesionalismo, pero cuando los estudiantes negros entraban a su salón de clases, su máscara se resbalaba y sus verdaderos sentimientos salían a la superficie. Los trataba de manera diferente, peor que a los demás, y lo justificaba en su mente simplemente manteniéndolos en un estándar más alto, aunque todos los demás podían verlo por lo que era intolerancia. En esta mañana en particular, Lena entró al salón de clases con el resto de sus compañeros, encontró un asiento cerca del frente como siempre hacía, lista para aprender. M.
Harper la observó entrar desde su escritorio. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Había algo en Lena que inmediatamente la frotó de la manera incorrecta. Tal vez fue la confianza en la postura de la niña o la forma en que miró a la señorita Harper con ojos brillantes y ansiosos. Le recordó a la señorita Harper todas las cosas que había perdido la esperanza potencial. Una futura clase se tranquilice. La señorita Harper gritó levantándose de su escritorio y caminando hacia el frente del salón. Tenemos mucho que cubrir hoy y espero toda su atención. Lena mantuvo sus ojos en la señorita Harper, lista para tomar notas. Tan pronto como comenzó la lección podía sentir la tensión en el salón. Otros estudiantes le habían advertido que la señorita Harper no era alguien con quien quisieras estar. En el lado equivocado. Desde el primer día Harper parecía tener un interés especial en Lena, pero no era el tipo de interés que un maestro tiene en un estudiante prometedor. No, era algo más oscuro, algo más insidioso. Mientras la clase trabajaba en sus problemas de matemáticas, la señorita Harper se cernía sobre el escritorio de Lena observándola atentamente. Lena, la señorita Harper dijo bruscamente, su voz cortando el silencioso zumbido del salón de clases. ¿Entiendes lo que estamos haciendo? Lena levantó la vista sobresaltada. Había estado concentrada en su trabajo y su lápiz se congeló en el aire. Sí, señora, respondió su voz firme. Estoy resolviendo la ecuación como nos mostró. Los labios de Harper se curvaron en una delgada sonrisa sarcástica. Bueno, ¿no es eso algo? Veámoslo entonces. Lena dudó solo por un momento antes de entregarle a la señorita Harper su cuaderno. Había trabajado cuidadosamente en el problema, volviendo a comprobar sus respuestas como su padre siempre le había enseñado, pero cuando la señorita Harper miró la página sus ojos se entrecerraron aún más. Esto está mal, dijo la señorita Harper dejando caer el cuaderno sobre el escritorio de Lena como si fuera algo asqueroso. Ni siquiera lo estás intentando. Lena sintió el peso de la acusación sobre ella como una manta pesada. Lo había intentado, había seguido los pasos exactamente, pero a Harper no le interesaba la verdad, estaba interesada en hacer un punto. Yo pensé que era correcto, dijo Lena en voz baja, sus manos temblando ligeramente mientras recogía el cuaderno. ¿Puedo intentarlo de nuevo? Harper se enderezó, sus ojos escaneando la habitación como para asegurarse de que todos estuvieran mirando. No hay necesidad de intentarlo de nuevo, Lena, ambos sabemos dónde están tus límites. Lena sintió que se le formaba un nudo en la garganta, pero se lo tragó. No dejaría que la señorita Harper la viera llorar, no le daría la satisfacción. El resto de la clase observó en silencio. Algunos de los estudiantes intercambiaron miradas inquietas, pero nadie habló. Así era como iban las cosas en la clase de Harper. Mantenías la cabeza gacha, ¿no? Tu trabajo, y esperaba que no fueras tú a quien ella decidió señalar. A medida que pasaban las semanas, Lena se encontró siendo el blanco de la creciente crueldad de la señorita Harper. La maestra la llamaba en clase solo para criticar sus respuestas, a menudo haciendo comentarios sarcásticos sobre cómo algunas personas simplemente no podían seguir el ritmo. Las calificaciones de Lena comenzaron a sufrir, no porque no estuviera haciendo el trabajo, sino porque Harper la calificaría por los errores más pequeños, manteniéndola en un estándar imposiblemente alto que no aplicaba a nadie más. No pasó mucho tiempo para que Lena comenzara a temer la escuela. Le encantaba aprender, pero Harper había convertido el aula en un lugar de miedo. Aún así, no quería preocupar a su padre. Sabía cuánta presión tenía como director y no quería aumentar sus cargas. Así que Lena mantuvo la cabeza baja. Siguió intentándolo y esperó que algún día la señorita Harper encontrara un nuevo objetivo. Pero Harper no la soltaba. Cada día los comentarios de la maestra se volvían más directos, más personales. Una tarde, después de que Lena se quedara para hacer una pregunta, la señorita Harper se inclinó cerca de su escritorio. Su voz goteando desde no sé por qué te molestas, Lena. La señorita Harper susurró lo suficientemente alto para que solo Lena la oyera. Tú y tu clase nunca llegan a nada. Tal vez a tu familia no le importa la educación, pero a mí sí, y no voy a permitir que arrastres al resto de esta clase. El corazón de Lena se aceleró en su pecho, pero mantuvo la vista en su escritorio. Su padre siempre le había dicho que se defendiera, pero en ese momento no supo cómo las palabras se le quedaron atascadas en la garganta y todo lo que pudo hacer fue asentir en silencio mientras la señorita Harper se alejaba, una sonrisa satisfecha en su rostro. El no en el estómago de Lena se apretó. Ahora sabía que la señorita Harper no era solo una maestra estricta, era algo mucho peor, pero Lena no podía quitarse la sensación de que esto no se trataba solo de ella. La ira de Harper era más
Profunda que la simple frustración, había algo oscuro dentro de ella, algo que no tenía nada que ver con la escuela en absoluto. Las semanas se prolongaron y cada día en el aula de la señorita Harper se sentía más pesado que el anterior. Lena hizo todo lo posible por mantenerse concentrada, pero no importaba cuánto trabajara, nunca parecía ser suficiente. La tensión en el aire era palpable y sus compañeros de clase comenzaron a notar el favoritismo flagrante de la señorita Harper hacia ciertos estudiantes mientras constantemente molestaba a Lena. Una fresca mañana de otoño, Lena se sentó en su escritorio decidida a ignorar las constantes miradas de la señorita Harper y concentrarse en su trabajo. La clase se estaba preparando para un gran examen de matemáticas y Lena había pasado horas estudiando el material la noche anterior. Sabía las respuestas, estaba segura, pero el creciente miedo a la reacción de la señorita Harper a cualquier cosa que hiciera pesaba mucho en su mente. M. Harper circulaba por la habitación como un depredador, deteniéndose ocasionalmente detrás de los estudiantes para verificar su trabajo. Cuando llegó al escritorio de Lena, se detuvo por un momento más de lo necesario, mirando el papel de Lena con una mirada fría y calculadora. «Lena», dijo con voz gélida, «supongo que crees que estás lista para este examen». Lena asintió lentamente, manteniendo la vista en su papel. «Sí, señora, estudié todos los problemas y estoy lista». Los labios de M. Harper se torcieron en una sonrisa burlona. «¿Es tan bueno? Ya veremos». Lena mantuvo la cabeza gacha. El corazón le latía con fuerza en el pecho, sabía que se había preparado, pero la señorita Harper tenía una forma de hacerla sentir como si, sin importar cuánto trabajara, nunca sería lo suficientemente buena. Llegó el día del examen y el aula estaba en silencio excepto por el sonido de los lápices raspándose contra el papel. Lena se movió a través de las preguntas metódicamente, resolviendo cada problema con cuidado, se sentía segura de sus respuestas, pero no podía quitarse la persistente sensación en el fondo de su mente de que la señorita Harper encontraría alguna razón para suspenderla cuando el examen terminara. Lena entregó su trabajo y esperó al día siguiente. La señorita Harper devolvió los exámenes calificados y el corazón de Lena se hundió cuando vio la gran F roja en la parte superior de su papel. Pasó las páginas, sus ojos escaneando el problema que había resuelto correctamente. Cada respuesta estaba marcada como incorrecta. Aunque Lena sabía que eran correctas, se le hizo un nudo en la garganta y sintió lágrimas brotar de sus ojos, pero no las dejaría caer, no aquí, no delante de la señorita Harper. «Lena», la señorita Harper llamó desde el frente del salón. Su voz goteaba con falsa preocupación. «Parece que has tenido algunos problemas con este examen, lo esperaba». «Más de ti». Lena respiró hondo obligándose a sí misma a mantener la calma. Levantó la mano. «Sí, Lena Mr. dijo levantando una ceja. «Creo que ha habido un error». Lena dijo en voz baja. «Revisé los problemas y creo que los hice bien». Los ojos de M. Harper se entrecerraron. «¿Estás cuestionando mi calificación, Lena?» Lena dudó. «Solo creo que si miras de nuevo verás que los resolví correctamente». La clase estaba en silencio, todos los ojos puestos en Lena. M. Harper se acercó a su escritorio, le arrebató el examen de las manos y hojeó las páginas. Miró a Lena por un largo y tenso momento antes de arrojar el papel de vuelta a su escritorio. «Tal vez deberías esforzarte un poco más la próxima vez», dijo su voz aguda. «No es mi culpa si no puedes seguir el ritmo». Lena sintió un nudo en la garganta, pero se lo tragó. No lloraría delante de la clase, no le daría a la señorita Harper esa satisfacción, pero a medida que avanzaba el día, el peso de todo, el menosprecio constante, el trato injusto, el miedo a nunca ser lo suficientemente bueno se volvió demasiado para soportar. Después de la escuela, Lena caminó a casa en silencio. Su mochila se sentía más pesada de lo habitual. Cuando llegó a casa, su padre estaba en su oficina ocupado con las tareas escolares. Lena se detuvo afuera de la puerta, preguntándose si debía contarle lo que había estado sucediendo, pero luego pensó en cuánto trabajo tenía, cuánta responsabilidad tenía como director y decidió guardárselo para sí misma. No quería preocuparlo, lo manejaría por su cuenta. Los días pasaban y la tensión entre Lena y M. Harper solo empeoraba. M. Harper continuó llamando a Lena en clase, haciendo comentarios sarcásticos sobre sus habilidades e insinuando que no se estaba esforzando lo suficiente cada vez que Lena respondía una pregunta. La señorita Harper encontró una manera de criticarla.
tergiversando sus palabras o señalando los errores. Más pequeños, una tarde, la escuela celebró una asamblea especial para celebrar los logros académicos. Los estudiantes que se habían desempeñado bien en sus estudios fueron llamados al escenario para recibir certificados de excelencia. Lena siempre se había destacado académicamente, pero a medida que llamaban los nombres, se sentó tranquilamente en su asiento, con el estómago revuelto de ansiedad. Sabía que la señorita Harper no la llamaría por su nombre, sin importar cuánto hubiera trabajado. Efectivamente, mientras la señorita Harper se ponía de pie en el podio, gritó los nombres de varios estudiantes de su clase, ninguno de los cuales se había desempeñado tan bien como Lena, mientras cada estudiante se acercaba para recibir su certificado. Lena sintió que se le formaba un nudo en el estómago y finalmente la señorita Harper dijo con voz alta y clara: aquí tenemos un premio especial para esta estudiante. Puede que no tenga las calificaciones más altas, pero ciertamente se esfuerza. Sus ojos se clavaron en los de Lena, una sonrisa torcida en su rostro. Lena Davis, por favor sube. Las palabras dolieron como una bofetada en la cara. Lena se congeló en su asiento, su corazón latía con fuerza en su pecho. La habitación parecía hacerse más pequeña a medida que todas las miradas se volvían hacia ella. La sonrisa de M. Harper era triunfante, como si hubiera estado esperando este momento para humillarle frente a toda la escuela. Las piernas de Lena se sentían como si estuvieran hechas de plomo mientras se levantaba lentamente de su asiento y caminaba hacia el escenario. Podía sentir el calor de la mirada de todos sobre ella y el nudo en su estómago se apretaba con cada paso. Cuando llegó al escenario, M. Harper le entregó un certificado, uno que no era por excelencia académica, pero para la mayoría mejoró. Fue un cumplido ambiguo para degradar el trabajo duro de Lena, y Lena lo sabía. Las palabras se sintieron huecas y crueles, un recordatorio público de que a los ojos de la señorita Harper nunca sería lo suficientemente buena. Cuando Lena tomó el certificado, sus manos temblorosas, la señorita Harper se inclinó lo suficientemente cerca para que solo ella pudiera escuchar. No creas que no he notado tus pequeñas quejas. La señorita Harper susurró, su voz mezclada con veneno. Puedes intentarlo todo lo que quieras, pero nunca serás lo que crees que eres. La gente como tú simplemente no está a la altura. Las palabras cortaron profundamente, más profundamente que cualquier insulto que Lena hubiera escuchado alguna vez. Podía sentir lágrimas picando en las comisuras de sus ojos, pero parpadeó, negándose a llorar frente a toda la escuela. No le daría a la señorita Harper la satisfacción, pero era demasiado. El bombardeo constante de crueldad, la humillación, la sensación de que no importaba cuánto trabajara, nunca sería suficiente. Lena no pudo soportarlo más. Sin pensar, dejó caer el certificado y salió corriendo del escenario, sus pies golpeando contra el suelo mientras salía corriendo del auditorio. Las lágrimas corrían por su rostro. La sala se quedó en silencio, aturdida por la repentina salida de Lena. M. Harper se quedó congelada en el podio. Su sonrisa vaciló mientras susurros llenaban la habitación. Por un breve momento, miró a su alrededor sin saber qué hacer, pero luego su expresión se endureció y se volvió hacia la asamblea como si nada hubiera pasado. Lo que la señorita Harper no se dio cuenta fue que sentado en la parte de atrás del auditorio, viendo cómo se desarrollaba todo, estaba el señor Davis. El padre de Lena había estado asistiendo a la asamblea. Su corazón se llenó de orgullo mientras veía a sus estudiantes recibir sus premios, pero cuando vio la forma en que la señorita Harper había humillado a su hija, el orgullo en su pecho rápidamente se convirtió en rabia. El señor Davis se levantó de su asiento, sus ojos ardían de furia. Ahora sabía que esto había ido demasiado lejos y no iba a dejar que continuara. Lena había estado sufriendo en silencio durante demasiado tiempo y era hora de ponerle fin. Mientras se dirigía al escenario, su corazón latía con fuerza en su pecho. Siempre había sido un hombre tranquilo y paciente, pero nadie iba a tratar a su hija así. Los pasos del señor Davis resonaron por el pasillo mientras se acercaba al escenario. El peso de su autoridad, como director de la escuela, pero también como padre que protegía a su hija, era palpable en cada paso que daba. Había visto lo suficiente para saber que lo que había estado sucediendo entre Lena y la señorita Harper ya no podía ignorarse. Cuando la asamblea terminó, la señorita Harper se preparó para dejar el escenario. Una expresión de suficiencia aún persistía en su rostro. Creía tener una
que su mezquina exhibición de poder sobre Lena permanecería incuestionable, pero estaba equivocada. La señorita Harper. El señor Davis gritó con voz tranquila pero firme. La sala quedó en silencio. Maestros y estudiantes voltearon la cabeza para ver la alta figura del director de pie al pie del escenario. Sus manos entrelazadas frente a él. El señor Harper hizo una pausa, girándose lentamente para mirarlo. Parecía momentáneamente sorprendida. Claramente no esperaba que se dirigieran a él, pero rápidamente se compuso. El señor Davis dijo. Su voz intentó mantener su tono controlado habitual. ¿Qué puedo hacer por usted? Creo que necesitamos tener una conversación en mi oficina. El señor Davis respondió con un tono que no daba lugar a discusiones. Ahora, el rostro de la señora Harper palideció por una fracción de segundo antes de forzar una sonrisa. Por supuesto, dijo enderezando los hombros. Estoy feliz de discutir lo que sea. El resto de los profesores intercambiaron miradas inquietas mientras observaban a la señorita Harper seguir al señor Davis fuera del auditorio. Los estudiantes, que seguían sentados, susurraban entre ellos, preguntándose qué había pasado. La repentina salida de Lena había dejado una tensión persistente en el aire, pero ahora había algo más, una sensación de que la justicia estaba a punto de ser impartida en la oficina del director. El aire estaba cargado de palabras no dichas. La señorita Harper se sentó rígida en una silla frente al escritorio del señor Davis, con la espalda recta, las manos apoyadas firmemente en su regazo, trató de mantener la compostura, pero por dentro sentía una creciente sensación de pavor. No esperaba que la llamaran tan directamente, y ciertamente no por el padre del mismo estudiante al que había estado acosando. El señor Davis se sentó detrás de su escritorio, su rostro ilegible por un momento, no dijo nada, simplemente dejó que el silencio se extendiera entre ellos. No fue hasta que la señorita Harper se movió incómodamente en su asiento que finalmente habló. Señorita Harper, comenzó, su voz controlada pero intensa. He estado escuchando cosas sobre su comportamiento en el aula, cosas que me preocupan profundamente. El rostro de la señorita Harper se crispó. Se lo aseguro. Señor Davis, dirijo una clase muy disciplinada. Algunos estudiantes dudaron al elegir sus palabras con cuidado. Algunos estudiantes simplemente necesitan más estructura que otros. No creo en mimarlos. Los ojos del señor Davis se clavaron en los de ella y la señorita Harper vaciló bajo su mirada fija. La disciplina es una cosa, dijo lentamente, su voz mesurada, pero lo que presencio hoy y lo que he llegado a comprender por otros informes va mucho más allá de la disciplina. Ha estado señalando a mi hija Lena, humillándola, burlándose de ella, y eso es algo. Cosa que no puedo y no toleraré en esta escuela. La señorita Harper abrió la boca para protestar, pero el señor Davis levantó una mano silenciándola. No me interesan las excusas, dijo firmemente. Esta escuela es un lugar de aprendizaje, un lugar donde cada estudiante, sin importar su origen, debe ser tratado con respeto y dignidad. Lo que hiciste hoy y lo que has estado haciendo durante semanas es inaceptable. No sé con qué problemas personales puedas estar lidiando, pero no son una excusa para el racismo o el acoso. La cara de la señorita Harper se enrojeció, sus manos agarrando los brazos de su silla con fuerza. Ella esperaba defenderse para explicar su comportamiento, pero la presencia tranquila pero dominante del señor Davis no dejó lugar a discusión. Yo no tenía idea de que Lena era tu hija. La señorita Harper tartamudeó como si ese hecho de alguna manera excusara su comportamiento. Los ojos del señor Davis se entrecerraron levemente. ¿Y qué diferencia habría hecho eso?, preguntó en voz baja. ¿La habrías tratado mejor si hubieras sabido que era mi hija, o habrías encontrado a otro estudiante negro para intimidar? La boca de la señorita Harper se abrió, pero no salieron palabras. Ella no esperaba que él la viera tan fácilmente. El señor Davis se levantó de su escritorio, su alta figura proyectaba una sombra sobre la habitación. Señorita Harper ha cruzado una línea. No hay lugar para este tipo de comportamiento en mi escuela. La puerta de la oficina se abrió y dos miembros de la junta escolar
Entraron acompañados por la señora Davis. Habían sido informados sobre la situación por el señor Davis anteriormente y ahora tomaron sus asientos en la oficina listos para tratar el asunto en cuestión. La señora Davis miró directamente a la señorita Harper. Su expresión era de tranquila fuerza, aunque su ira hervía bajo la superficie. Permaneció serena dejando que su esposo se encargara de las formalidades. Harper, uno de los miembros de la junta, comenzó a hojear un archivo de informes en su regazo. Hemos recibido numerosas quejas sobre su comportamiento y después de lo que ocurrió hoy en la asamblea está claro que se deben tomar medidas disciplinarias. La respiración de Harper se atascó, su rostro enrojecido con una mezcla de miedo y frustración. Acción disciplinaria, repitió su voz temblando ligeramente. Admito que puede que haya sido estricta, pero usted ha sido mucho más que estricta. El segundo miembro de la junta intervino. Usted ha sido abusiva, discriminatoria y poco profesional. Su comportamiento no tiene cabida en la escuela y francamente es una violación del código de conducta de nuestra escuela. La señora Harper apretó los puños, su mente acelerada. No había esperado que las cosas se intensificaran tan rápido. Había pensado que podía controlar la situación, explicarlo, pero ahora estaba acorralada después de revisar las quejas y el incidente de hoy. El primer miembro de la junta continuó. Hemos decidido que será suspendido de sus funciones docentes durante 6 meses con efecto inmediato. Los ojos de la señora Harper se abrieron de par en par. ¿6 meses? Ella jadeó. Sí, el señor Davis confirmó. Con voz firme, 6 meses sin paga. Durante ese tiempo, se le requerirá asistir a una capacitación y asesoramiento sobre diversidad para abordar los problemas que han llevado a este comportamiento. Cuando regrese, si regresa, estará bajo estricta supervisión. Cualquier otro incidente y será despedido. El rostro de la señorita Harper se desvaneció. Ella sabía que vendrían consecuencias, pero la realidad de la situación la golpeó como una ola. Estaba siendo disciplinada, su reputación empañó su carrera. En la línea, quería protestar, culpar a alguien, a cualquier otra persona, pero en el fondo sabía que ella misma se había buscado esto. Entiendo, susurró, apenas capaz de pronunciar las palabras. La reunión terminó. La señorita Harper se levantó para dejar sus hombros caídos. Lanzó una última mirada al señor Davis, pero su rostro permaneció severo e inquebrantable. No había simpatía allí, no había piedad. Solo la mirada de un hombre que había hecho lo necesario para proteger a su hija y a los estudiantes de su escuela. El lunes siguiente, el heredero de la escuela se sintió más ligero, como si una nube oscura se hubiera levantado. Lena se había quedado en casa durante el fin de semana recuperándose del costo emocional del acoso de la señorita Harper, pero su padre se había asegurado de que supiera que las cosas iban a ser diferentes ahora. Cuando entró a la escuela esa mañana, sintió las miradas de sus compañeros de clase, pero en lugar de juicio, había algo más en sus ojos: respeto, admiración. Incluso Emily, la chica que se había sentado tranquilamente en la clase todas esas semanas, se acercó a Lena con una sonrisa tímida. Lena, Emily dijo con voz suave pero sincera, siento mucho todo lo que pasó. Debería haber hablado antes. La señorita Harper fue horrible contigo y no fue justo. Lena sonrió reconfortada por la amabilidad inesperada. Gracias, Emily. Significa mucho para mí. Mientras Lena caminaba por el pasillo, pasó por el aula vacía, que una vez había sido la señorita Harper, una maestra sustituta. Estaba adentro ahora preparándose para el día. Lena dudó por un momento mirando la habitación que una vez había sido un lugar de miedo y humillación, pero ahora era solo otra aula. Respiró hondo y continuó caminando. Su padre había tenido razón, las cosas eran diferentes ahora. El peso que una vez había presionado sobre sus hombros se había levantado y finalmente pudo respirar de nuevo. En el almuerzo, Lena se encontró sentada con nuevos amigos, incluida Emily. Los estudiantes hablaron sobre sus clases, sus familias, sus sueños para el futuro. Por primera vez en semanas, Lena sintió que pertenecía, como si no solo estuviera sobreviviendo, sino prosperando. Más tarde esa tarde, el señor Davis convocó una reunión especial para todo el personal de la escuela. En esa reunión anunció el lanzamiento de un nuevo programa de diversidad e inclusión diseñado para garantizar que todos los estudiantes, sin importar su raza u origen, se sintieran seguros y valorados. Habló apasionadamente sobre la importancia de la empatía,
la comprensión y el respeto basándose en las experiencias de los últimos meses como un recordatorio de lo que podría suceder cuando esos valores se olvidaban mientras el personal escuchaba, no podían evitar sentirse inspirados por el liderazgo y el compromiso del señor Davis con el cambio. Sabían que la escuela era entrando en un nuevo capítulo, uno donde los errores del pasado no se repetirían y en cuanto a Lena, ella continuó haciéndose más fuerte. Se había enfrentado a lo peor de la crueldad de la señorita Harper y había salido del otro lado no rota sino completa. Ahora sabía que su voz importaba, que tenía el poder de defenderse a sí misma y a los demás. El futuro era brillante y Lena estaba lista para enfrentarlo de frente con el apoyo inquebrantable de su familia y el conocimiento de que nadie podría quitarle su valor.